Listo, vamos a seguir con el último ejercicio de grafos, que es el número 2, cual dice así. El mapa de una universidad representa los salones, las entradas y otros sitios que concurren los estudiantes. El mapa se muestra como un grafo y los puntos como vértices. Se requiere indicar a los estudiantes cuáles son las rutas más rápidas para llegar a los salones. Bueno, aquí voy a mostrar lo que es en teoría el grafo en el cual nos basamos para hacer este ejercicio. Contiene lo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices, de los cuales tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aristas con su determinado peso, ¿sí? Que es el que nos va a indicar pues el camino, el peso pues del camino que va a valer en este caso para el ejercicio. Bueno, este es el ejercicio ya plasmado en código. Es una class program. Se implementó todo en el método main. ¿Qué se hizo? Se definió un grafo, ¿sí? Un grafo tipo matriz de enteros de 6 por 6, o sea, es una matriz cuadrada, una variable origen, una variable destino que me va a indicar pues los vértices en los cuales quiero desplazarme. Por ejemplo, el origen viene siendo el vértice 1 y el destino viene siendo el vértice 3, que ya ahorita vemos qué letras son en este dibujo. Tenemos dos vectores, uniones origen y uniones destino. Ya más adelante lo vamos a ver. Una variable de tamaño origen, tamaño destino, un contador 1 y un contador 2. Una posición de matriz menor y una suma menor. Bueno, definimos lo que son los valores de las matrices. A en este caso viene siendo el valor 0, que tiene su unión con B, con C y con D y sus respectivos pesos. Así se realizó también para B, para C, para D, para E y para F, que son característicos y representativos de este grafo. Sí, listo, tenemos lo que es un método para imprimir, unos dos ciclos implementados para poder imprimir lo que es la matriz. Tenemos otros ciclos para obtener el tamaño de los vectores con los vértices. Estos tamaños de los vectores pues es para poder tener una referencia de qué tamaño va a tener los vectores que se definieron arriba. ¿Por qué? Porque la idea es buscar de los dos puntos, por ejemplo, el B y el D, quiero saber cuál es el camino más corto de ir de B a D. Se implementó pues un algoritmo, una lógica, implementamos una lógica que era tomar todas las vértices unidos que tienen con unión de ese vértice origen. Por ejemplo, el origen es B. Tomamos la unión con A, la unión con C, la unión con E y con F. Y de D tomamos la unión con A, la unión con C y la unión con E. Eso los guardamos en unos vectores que son estos que definimos aquí y pues su tamaño, ya que el tamaño del vector de A va a ser distinto al de D. Por ejemplo, B tiene 1, 2, 3, 4 vértices que van a ser almacenados y por lo tanto D tiene 3. Entonces por eso esta toma del tamaño. Bueno, este ciclo aquí es para almacenar las vértices del origen y el destino. Como ya les contaba, pues son las que vienen siendo uniones a las vértices que definimos anteriormente como un origen y un destino. En este caso, en este vector de uniones origen, vamos a almacenar lo que es A, C, E y F. Y acá en el vector de uniones destino va a quedar almacenado lo que es A, C y E. Listo, entonces
definimos aquí una lógica, unas condiciones para determinar qué vector tiene más posiciones que el otro, y así tomar como referencia dicho vector. Por ejemplo, si el unión es origen, el tamaño de las uniones que tiene el origen con el tamaño que tienen las uniones del destino es mayor, entonces va a tener referencia el que tenga menor tamaño. En este caso sería las uniones del destino. ¿Qué es lo que se hace dentro de estas condiciones? Se define un ciclo para recorrer el vector, ¿sí? Para poder preguntar si el vértice de uniones del origen es igual a la vértice de la unión del destino en esa misma posición, significa que tienen vértices similares. Esto me indica a mí de que puedo hacer una lógica, una suma de pesos para poder determinar el tamaño, el camino más corto de esos dos vértices de origen y destino. En este caso, pues tomamos lo que es el peso de ese origen, ¿sí? Con ese destino, y lo sumamos con el destino, con la primera posición pues del destino y la unión que tiene. En este caso estos dos vendrían siendo lo mismo, y pasaría a sumar, a tener esa suma. Definimos la suma, bueno, esta lógica sería para la suma de menor valor. Esto pues para determinar el camino más corto, ¿sí? Bueno, aquí definimos que si la suma es igual a 0, pues suma menor viene siendo, toma el valor de suma. Si no es igual a 0, entonces viene y pregunta si la suma es menor a la variable suma menor, para posteriormente referenciar a suma menor que sea igual a la suma, ¿sí? Y almacenamos lo que es la posición de la matriz de menor valor, ¿sí? O sea, el vértice por el cual pasaría para tener un camino más corto. En este caso, si terminamos, sería el camino más corto entre origen y destino, es el camino origen post matriz menor, que viene siendo el vértice por el cual pasaría, y el destino. Esto aquí es una concatenación para pues indicar el camino del vértice. No, marica, muy bien. Este vendría siendo el else del if, que compara los tamaños de los vectores, pero posee pues la misma lógica, solo que aquí hace referencia a uniones origen, a comparación de acá que hace referencia a unión destino, ¿sí? Procedemos pues a ejecutar, a ver en ejecución el programa. Como ya vimos, los vértices que vamos a comparar es el 1 y el 3, que viene siendo B y D. En este caso vemos cómo corre. Esta es la matriz del grafo que nos saca con sus pesos, y vemos de que nos indica de que el camino más corto entre 1 y 3, o sea B y D, es el camino 1, 2 y 3, o sea B, C y D. Vemos acá en el gráfico, vemos que nos indica de que entre B y D el más corto sería el C por su suma de pesos. En este caso tendría 1 más 1, tomaría 2 para llegar a D. En cambio, por los otros caminos tomaría un peso mayor, y por conclusión, pues por lógica no tomaría ese camino.